La novela de la acción delictiva que presuntamente cometió Sergio Muñoz, director hasta hace pocos días de la Policía de Investigaciones de Chile, sigue dando de qué hablar. Como todos recordamos, la semana pasada se allanaron las oficinas y el hogar de este señor, acusándolo de haber participado de una trama de corrupción que incluía la revelación de secretos que su despacho poseía a abogados vinculados a la defensa de conocidos delincuentes. El señor Sergio Muñoz, debe decirse, que era la cabeza de la Policía de Investigaciones, pero además de eso, es la Policía de Investigaciones el blanco de una serie de señalamientos que no solamente pasan por el tema que tanto nos ha ocupado a nosotros y que nos ha preocupado, del secuestro y asesinato por parte de personajes vestidos con uniforme de la PDI, al teniente Ronald Ojeda, sino que además de esto hay toda una serie de acusaciones de distinto tipo que van desde la protección de delincuentes que han asesinado personas siendo funcionarios de la PDI, de muerte de funcionarios de la PDI en extrañas circunstancias que han sido hechos pasar por suicidios, acusaciones de todo tipo, de todo color. Sin embargo, según las autoridades chilenas, según el gobierno socialista de Gabriel Boric, el problema de la delincuencia en Chile es culpa de los venezolanos que están allá, es culpa del Tren de Aragua. Se habla del crimen organizado, pero no se habla de lo que había en la PDI, cuyos dos últimos directores han salido de su despacho a los tribunales. Entonces la gran pregunta que queda hacer aquí es, ¿el problema es el Tren de Aragua o el problema es el tren de la PDI? Bueno, cayó preso el presunto cabecilla del Tren de la PDI. ¿Qué nos quedará por ver? ¿Qué viene ahora? ¿Qué se habla ahora de todo este asunto? De eso vamos a hablar en el primer segmento de Fuera de Orden. En el segundo segmento de Fuera de Orden vamos a hablar de la reunión que tuvieron María Corina Machado y Manuel Rosales. ¿Por qué? Porque aquí hay que hablar de cosas de terror también, ¿no? Bueno, porque la gente se asuste. Y por supuesto para que la gente dé su opinión. De todo eso va este programa de hoy, Fuera de Orden número 806, miércoles 20 de marzo del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. El mundo, las riendas en este momento del planeta Tierra lo llevan los criminales y por eso es que aquí estamos dedicados a revisar sus actuaciones. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma español. Para nosotros es un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada y por supuesto que es un inmenso privilegio el saber que contamos con el aporte económico de tanta gente que a través de la plataforma Patreon ha decidido sustentar económicamente
de este programa a través de sus suscripciones. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creciendo y a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Y por supuesto que ayudarnos a crecer gratuitamente en la plataforma Facebook también nos permite difundir y hacer que crezca el debate sobre los temas que aquí tratamos. Dale me gusta a nuestra página de Facebook, comparte nuestros contenidos y sigamos creciendo. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por activar las notificaciones para estar pendiente de todo momento en el cual estamos en vivo y en estreno. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una vez más por si acaso se te olvidó o por si acaso no lo dije bien. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Mira, hay una cosa bien difícil que debe comprenderse en cualquier parte del mundo. Cuando tú tienes a un delincuente con uniforme, el país está perdido. Cuando son acusados los encargados de mantener el orden de una nación, son acusados de ser delincuentes, el país se está yendo por un despeñadero. Y eso hay que entenderlo. Lo que está ocurriendo en Chile tiene diversas aristas cuando vemos que el máximo directivo de la Policía de Investigaciones, órgano principal de apoyo de la Fiscalía para Investigaciones Criminales, ha caído por nada más y nada menos revelarle secretos a abogados de causas criminales para su beneficio a la hora de los juicios. Debe ser evaluado con mucho detenimiento porque en nada puede... no se puede establecer que se trate de un caso aislado, que se trate de una manzana podrida o que se trate de una excepción. Por supuesto que tampoco podemos decir que se trate de la regla, porque en toda institución están los buenos y están los malos. Pero la gran pregunta que hay que hacer es, si los malos tenían el mando, ¿por qué los buenos no hicieron nada? Si los malos estaban haciendo lo suyo, ¿qué hacían los buenos para evitarlo? Y entonces usted podrá decir, bueno, pero lo destituyeron ya o renunció ya y lo metieron preso. Pero el asunto está en que el funcionario que dirigía la PDI antes de él también está siendo procesado en tribunales. La gran pregunta aquí es si la PDI puede seguir sustituyendo directivos que el que llega resulta ser más delincuente que el anterior. Y además de eso, quisiéramos saber si todos los que acompañaban a este sujeto eran ajenos a lo que el sujeto hacía, y en caso de que no fuesen ajenos, ¿por qué razón siguen en sus cargos? ¿Por qué razón no se ha intervenido de lleno la PDI para depurarla y poner al mando a gente que sea capaz de combatir de verdad el crimen? Parece ser que para algunos es más fácil decir que el problema no es la PDI, que el problema son los venezolanos en Chile. Y entonces el problema no es que la PDI esté infiltrada de delincuentes, sino que el problema es el Tren de Aragua, que hasta el momento no haya podido demostrar que exista en Chile. Ojo, que delincuentes venezolanos hay, y de otras nacionalidades también. Pero el Tren de Aragua como organización, nadie ha podido demostrar que existe en Chile. Otras organizaciones sí, pero el Tren de Aragua está por verse. Pero más allá de eso, se plantea lo que al final termina preocupándonos a nosotros, y es la razón por la cual no hemos soltado el caso de Chile. No es que la tengamos agarrada con Chile, no es que ahora nos creamos chilenos, no es que creamos que sabemos más que los chilenos, no, nada de eso. De hecho, yo he expresado en más de una ocasión el respeto que le tengo yo a Chile por su historia. Me parece que Chile, desde el punto de vista social e histórico, está en una posición privilegiada con respecto al conjunto. Chile no tuvo la sangría que tuvimos en Venezuela en la guerra de independencia. Chile no tuvo la sangría de guerras civiles que se tuvo en Venezuela después de la independencia. Por poner un ejemplo. Vamos a comparar Chile con Haití, pues. Vamos a comparar Chile con Bolivia, pues. Vamos a comparar Chile con México, pues. Nos damos cuenta que Chile evidentemente está en una posición sociohistóricamente hablando privilegiada en cuanto a su desarrollo como sociedad. Y yo siempre he tenido una gran admiración hacia Chile por eso. Pero el asunto aquí está en que nosotros nos estamos ocupando del tema.
no porque la tengamos a agarrar con Chile, ni porque nos creamos más expertos en Chile que los propios chilenos, sino porque allí en Chile, a un compatriota nuestro llamado Ronald Ojeda, un militar patriota y valeroso, de nobles sentimientos, de nobleza por el fuero militar al cual decidió sumarse desde joven, que se enfrentó al chavismo con las armas de la República para defender a la nación de una pandilla de delincuentes que capturaron el Estado para convertir a la nación en rehenes. A ese ciudadano venezolano lo secuestraron unos tipos disfrazados o vestidos con uniforme de la PDI, lo desaparecieron durante 9 días y apareció luego enterrado en una fosa que nadie sabe quién cavó, que nadie sabe quién tapó, que nadie sabe quién movilizó, y que la PDI, que se supone debió haber investigado el asunto, tardó Dios y su ayuda en conseguir y en identificar. ¿Tengo o no tengo razón como ciudadano venezolano de preocuparme por lo que está ocurriendo en Chile? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tengo una preocupación por el tema porque además de eso, los detalles que están saliendo sobre esta situación dan cuenta de una implicación innegable de personajes de la PDI en todo esto. Directa o indirectamente. ¿Por qué directamente? ¿Por qué podría haber una implicación directa? Porque los tipos que secuestraron a Ronald Ojeda tenían un uniforme de la PDI. Tenían unos chalecos que decían PDI. Eso, lo he dicho una y otra vez, eso no se compra por Amazon. Número 2, porque la PDI se tardó todo lo que le dio la gana de tardarse para empezar a investigar formalmente el caso, dejando unas aristas sueltas por todo el camino que incluyeron no solamente el no resguardar debidamente los videos de la situación, sino además de eso, presentarse 2 horas después de la denuncia, presentarse 2 horas después del hallazgo del vehículo y pasar 15 horas para cerrar los accesos viales que podían impedir que se escaparan los secuestradores. Nada más con eso es suficiente para decir que algo andaba mal en la PDI. Como si esto fuese poco, la PDI sale y obliga a la Fiscalía con su línea de investigación a establecer que el crimen fue producto de una acción del Tren de Aragua, sin decirnos cuál es el móvil del crimen. Es decir, el Tren de Aragua se movilizó desde Turmero, desde Tocorón, para a secuestrar a un enemigo del régimen chavista, para matarlo y enterrarlo en una toma ilegal invadida por unos haitianos. Eso todavía no nos ha explicado los superagentes 86 del PDI. El superagente 86 es Sergio Muñoz, que es bueno para delinquir pasando la información secreta a abogados delincuentes como él, pero no es bueno para investigar a los delincuentes que asesinaron al teniente Ojeda. Además de todo esto, ocurre lo siguiente. Bueno, aparece un abogado a representar a la familia del teniente Ojeda y ese abogado le da fuerza, valor y rango de ley a la expresión de la Fiscalía según la cual el Tren de Aragua pudo haber actuado por encargo para secuestrar y asesinar al teniente Ojeda. Y cuando nos intentábamos recuperar todavía de toda esta situación, cae preso el director de la PDI y aparece el mismo abogado de la familia Ojeda defendiendo al director de la PDI, entendiéndose que la PDI está presuntamente involucrada, directa o indirectamente, en la desaparición y asesinato del teniente Ojeda, siendo entonces este abogado, evidentemente el doctor Manríquez, un personaje que ahora nos despierta interés investigativo también, porque de qué manera ese señor, pasando por encima de las más mínimas normas de recato ético que un abogado debe tener, deja de defender a la familia de una víctima de la inacción de la PDI para pasar a defender al que fue cabeza de la PDI cuando ocurrió lo que ocurrió al teniente Ojeda. Esas son preguntas que quedan en el aire. Y por esa razón estoy haciendo esta explicación para dejarle claro a los amigos chilenos que nos ven que no se trata de un problema local, que no se trata del tipo de la PDI que cayó. Se trata de que así como preocupa, porque debe preocupar en Chile, la situación presentada con criminales de toda laya, de todo pelaje, de todo color y de toda nacionalidad, actuando a sus anchas en Chile, amigos, la culpa la tiene el ciego y también quien le da el garrote. Si ustedes tienen una policía que pacta con delincuentes, no pueden ustedes pretender que a ese país no lleguen, a su país no lleguen delincuentes de todas partes del mundo a asaltar, a robar, a secuestrar, a violar y a matar. O sea, es por allí el asunto.
Entonces, si no tienen unas instituciones que protejan sus fronteras, lamentablemente se le van a meter los delincuentes de todo pelaje. Y va a terminar peor. Por cierto, el gobierno de Boric como si esto no fuese con ellos. Como si esto fuese en otro país. Yo no sé si esta gente de verdad parecen ser unas ondinas perdidas en el campo. El señor Boric se la pasa siempre como en la nebulosa. Ese gobierno lisérgico, ese gobierno nebuloso de esos muchachos desajustados y desarrapados que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos, que el tiempo que tuvieron en la universidad fue más lo que aprendieron a tirar piedras y bombas molotov que lo que aprendieron sobre la sociedad, sobre la historia, sobre la economía y sobre el derecho. Son lo que le están diciendo a la gente en este momento, que hay que preocuparse por el idioma de género, la nomenclatura de género para referirse a un delincuente, porque si un policía llega y no le dice ella al delincuente, le está violando sus derechos humanos. No es un chiste. Hay una ley en discusión en el Congreso chileno sobre la materia policial que está parada por la discusión sobre el lenguaje inclusivo en la ley. Es decir, lo importante no es combatir el crimen, sino respetarle el género y la identidad de género al criminal. Porque de repente el criminal que mata, secuestra, asesina, descuartiza, hace parrilla con el cadáver, se lo come y lo vende como pincho por la calle. De repente el señor es no binario y cuando un policía llega y lo detiene y no le dice ella, sino que lo llama por el género equivocado, esa violación de los derechos humanos no la puede permitir el gobierno de Boric. Malditos sean. Esa es la discusión. Mientras tanto, la familia del teniente Ojeda sigue esperando que le den una respuesta sobre quién mató a su familiar. Mientras tanto, cientos de miles de venezolanos asentados decenas de miles de venezolanos asentados en Chile se preguntan qué pasó con uno de sus compatriotas y cuándo van a defender a los venezolanos decentes frente a aquellos delincuentes mandados por el chavismo a delinquir en ese país. Y mientras todo esto ocurre, la gran pregunta que uno se hace es, ¿pero no era el gobierno de izquierda respetuoso de los derechos humanos el que iba a impedir que pasaran cosas como estas? ¿No eran los herederos de Allende los que iban a impedir que las dictaduras siguieran matando gente en el continente? ¿Cómo es eso? Que hicieron un pacto nada más y nada menos con el régimen chavista para intercambiar opiniones y para intercambiar información y a los pocos días secuestran y matan al teniente Ojeda y no hay quien explique nada de esto. Yo les digo sinceramente que expreso mi completa indignación con este caso porque además de eso parece no entenderse que estos fenómenos son de alcance global, porque el crimen es global. Porque si es una organización del crimen transnacional, evidentemente yo como ciudadano venezolano debo interesarme por lo que está pasando en Chile, porque lo que pasa en Chile afecta también a mi país. Debería entenderse. Pero hay una cosa interesantísima aquí en todo esto, que es que efectivamente ha caído preso Sergio Muñoz, quien fue hasta hace poco el director de la PDI. Y este personajito, amigo mío, ha sido detenido y yo nunca había visto tal despliegue para proteger a un detenido. El reporte que hace la prensa chilena al respecto es interesante por lo que nos muestra. Atención. Director, ¿recibió dinero? Director, ¿recibió dinero usted por la filtración? Todas las miradas se concentraron solo en un hombre. Sergio Muñoz, exdirector de la Policía de Investigaciones, llegó hasta el juzgado, rodeado de escoltas para enfrentar por primera vez a la justicia. El delito, violación de secreto de investigación. ¿Usted cree que la mano no está tranquilo? Son matones, son En cerca de 100 metros, el ex mandamás de la policía guardó silencio ante las consultas de la prensa. Eso al menos frente a las cámaras, ya que un día antes en el despacho de la Fiscalía había reconocido la filtración de información. Eso fue materia de la indagación de ayer, todos los antecedentes se entregaron, están en poder de la Fiscalía, él renunció a su derecho a guardar silencio, declaró durante 4 horas y esos detalles se van a exponer también hoy. Una vez al interior de la sala, Sergio Muñoz escuchó atentamente la imputación que realizaron 3 fiscales de la zona oriente de Santiago. La molestia era evidente, conversaciones con su abogado y la mirada fija en la magistrada se extendieron por cerca de 8 horas.
no solo remite información, sino que envía fotos de los requerimientos de información que hace la Fiscalía a la PDI, algunos de ellos al propio señor Muñoz en su calidad, ¿no es cierto?, en ese momento de director general de la PDI. A las conocidas filtraciones de los casos Dominga, Enjoy, Vitacura y Lo Barnechea, en la audiencia se expuso nuevas conversaciones entre Hermosilla y Muñoz. El factor principal, Héctor Espinosa, su antecesor. En los mensajes recuperados se habló sobre la hoja de vida de Espinosa, la cual no fue entregada al Ministerio Público, pero que sí fue materia de análisis al interior de la institución. La PDI, su señoría, la investigación de Héctor Espinosa, nunca, ¿cierto?, entregó la hoja de vida de Héctor Espinosa, que fue solicitada a través de requerimientos de información. Ello se ventiló en la audiencia y, como muy bien se dijo anteriormente, fue muy mal recibido por el tribunal. Y Muñoz le responde algo muy extraño. Estaba mala, le dice, y habría sido peor que se ventilaran evaluaciones negativas que tenía y si se sacaban se vería peor. No solo eso, también criticó al Ministerio Público, en específico la causa en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Luis Hermosilla le envía, ¿cierto?, a el señor Sergio Muñoz una noticia, un link del portal EMOL, en el que da cuenta que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua había anulado el juicio oral que había absuelto el fiscal Emiliano Arias. Sergio Muñoz dice, mala cosa, el mensaje no es bueno. Nuevamente, señoría, ¿cierto?, parece más parte, ¿cierto?, del staff de defensas de Héctor Espinosa, que es director de la Policía de Investigaciones de Chile. Afirmación que también fue tomada por el Consejo de Defensa del Estado, que incluso fue más allá y aseguró que las filtraciones son un acto de corrupción extremo. Alto grado de corrupción inherente. Si estamos hablando, no estamos hablando de un funcionario público, que efectivamente lo es. Estamos hablando del director de la Policía de Investigaciones de Chile. Exacto. Exacto. O sea, no estamos hablando de un policía que está hablando con su esposa a través de WhatsApp o con un amigo de la infancia a través de WhatsApp dando su opinión sobre una noticia. No, estamos hablando del director de la PDI revelando posiciones personales al abogado de la causa de la cual están hablando. Por lo tanto, ese cargo determina que el grado de corrupción sea un grado de corrupción extremo. Si bien la defensa de Muñoz aseguró que asume las imputaciones y que entregará todos los antecedentes que sean necesarios, no fue suficiente para la magistrada que decretó la prisión preventiva del exdirector de la PDI, la cual deberá cumplir en un cuartel de la institución en la comuna de Cerrillos. Estamos en presencia de hechos graves, en los cuales se busca precaver actos de corrupción de parte de funcionarios públicos, donde se afecta especialmente el bien jurídico de la confianza pública en el respeto del secreto por quien accede a ellos, quien en este caso son realizados por quien fuere designado para desempeñar el más alto grado dentro de la Policía de Investigaciones de Chile. Determinación que generó diversas reacciones en el tribunal mientras Muñoz se retiraba de la sala. Mi hija está en un cementerio y el asesino está libre. Por ahora, la Fiscalía no descarta que puedan surgir nuevas aristas en la investigación, que tiene nuevamente a un director de la PDI detenido a la espera de su futuro judicial. Esto al ser considerado un peligro para la sociedad. No, un peligro para la sociedad no, lo siguiente, pero les voy a decir algo, estimados amigos chilenos, que uno puede entender todas las críticas que se tienen con respecto a las críticas que ustedes pueden tener hacia su país, porque por supuesto todos queremos que nuestro país sea mejor de lo que es. Pero yo le voy a decir una cosa, ya quisieran los venezolanos, ya quisiéramos los venezolanos poder tener la oportunidad de ver un juicio en vivo contra un funcionario cuando es acusado y cuando se le empieza a hacer todas estas cosas. Ya quisiéramos en muchos países de Hispanoamérica tener la oportunidad de hacer lo que hizo la señora, madre de una víctima, que le decía al tipo, a Sergio Muñoz, cuando se lo llevaban, mi hijo está enterrado en un cementerio y sus asesinos siguen libres por tu culpa. Estamos efectivamente hablando de que a pesar de que hay una institución penetrada por el delito y por el crimen, como lo es la PDI, hay unos fiscales que levantaron una investigación, hay unos fiscales que hicieron toda la labor para lograr llevar al tipo al banquillo y a la cárcel, y además de eso hay un poder judicial que dijo, no, el señor se va para la cárcel. Pero
hay un pequeño problemita aquí con todo esto, porque no todo es perfecto. ¿Y cuál es el pequeño problemita que hay, amigos? Que al señor se lo llevan preso, sin esposarlo, con privilegios, a una instalación de la propia PDI. Sería bueno preguntar, y si al señor se le da se lo mandan a la cárcel por haber riesgo de fuga o por constituir un peligro para la sociedad, ¿no entienden los tribunales, la jueza o a quien corresponda que siendo un peligro para la sociedad debería estar preso en una institución donde el señor no pueda tener ninguna influencia que pueda redundar en su escape? O en que le llegue a pasar algo. Porque vamos a ver, ¿será que este señor que se negó a acogerse al derecho de permanecer callado, tal como lo dijo su abogado? El señor se negó, o sea, el señor renunció a su derecho a permanecer callado. El señor decidió que él quería hablar. Cuando el señor decide que quiere hablar, ¿cómo se sentirán sus cómplices? ¿Cómo se sentirán aquellos que de alguna manera colaboraron en las actividades criminales? ¿No debería estar este hombre mucho más protegido en otra institución que no sea la propia PDI, donde se supone que están sus principales cómplices y colaboradores? ¿No está como raro esto? Las condiciones en las que el señor estará preso en el siguiente reportaje. Viene llegando en este minuto Sergio Muñoz, nos estamos movilizando hasta este otro lugar. A las 8 de la mañana con 37 minutos llegó Sergio Muñoz hasta el Centro de Justicia. La escolta está empujándose con los periodistas que están ahí. Hay un forcejeo. El ambiente era hostil y aún más con el grupo de entre 4 y 5 hombres de la Policía de Investigaciones que escoltaban a su exdirector. Cálmalo, suéltame. A mí suéltame. Suéltame. La denuncia de agresiones a la prensa fue desde distintos medios de comunicación. Incluso nuestro camarógrafo fue empujado y terminó en el piso. Venga. Tiene guardaespaldas, tiene mandón. Muchachos, tranquilo, por favor, tranquilo. ¿Son mandones o son guardaespaldas? Pero por favor, venían unos, yo creo que son también funcionarios de la PDI, que venían con él, abriéndole paso, empujando, moviéndonos, que saliéramos, que nos corriéramos. ¿Son matones o son guardaespaldas? ¿Por qué nos vienen pegando? Lo polémico fue que llegó protegido por escoltas de la policía en la que, estando al mando, habría cometido el delito de filtrar información sensible de diversas causas. Yo pensé que eran guardias privados, porque uno entiende cuando se comete una situación que es un delito y es formalizado por un delito, después vamos a ver la pena que tiene ese delito, pero aquí es evidente que hay un delito, tú no puedes mantenerle a la autoridad que sea una protección ni privilegios de ese tipo. Existe un decreto reservado firmado en el periodo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el año 1998, en el que exdirectores generales y directores de Carabineros y de la Policía de Investigaciones tengan escoltas por el resto de su vida, según consignó el área de investigación de Radio Biobío. Los cuestionamientos surgen de inmediato en situaciones como la del exdirector de la PDI. Esta mañana, de hecho, Sergio Muñoz llegó en un auto fiscal, privilegio con el que ya no debería contar. La Policía de Investigaciones podría tomar una actitud distinta y demostrar que está en otra parada. Entonces el señor subrogante debería haber dicho, mire, ante los hechos, nosotros no le vamos a entregar más privilegios. Este señor se sigue trasladando en vehículo fiscal. El auto me parece un exceso, o sea, que tiene que ubicarse un medio de transporte. Se puede argumentar seguridad. Se puede argumentar que, como acaba de salir, puede estar amenazado, puede tener información privilegiada, etc. Pero creo que se puede hacer con más discreción, con más prudencia y sin abuso. Otro punto cuestionado durante la jornada fue que Muñoz salió en la mañana desde la lujosa mansión fiscal donde reside, ubicada en Las Condes y que está avaluada en cerca de 2.000 millones de pesos. Se trata de la misma casa donde vivió Héctor Espinosa, su antecesor y también formalizado exdirector. Una propiedad de más de 5.000 metros cuadrados, de los cuales 671 están construidos y que fue caratulada como cuartel policial, por lo que se permitió que todos los gastos corran por cuenta del fisco. Su arriendo mensual es de 4 millones de pesos. Hay que entender que ellos, por supuesto, que deben abandonar el inmueble fiscal que le ha sido entregado, también
Eso mismo pasa respecto a los automóviles. Sin embargo, por ejemplo, tienen derecho a una escolta y también tienen derechos, como por ejemplo, a tener la prisión preventiva en un cuartel de la institución, cosa que es muy distinta a lo que nos pasaría a cualquiera de los chilenos. Caótico día para Sergio Muñoz, quien no perdería su pensión por haber prestado servicios a la Policía de Investigaciones, a pesar de que resulte culpable y sea condenado por los graves delitos que se le imputan y que hoy lo tienen en prisión preventiva. En el caso, ¿no es cierto? Consultada el área de asuntos públicos de la PDI por estos privilegios que aún mantiene el exdirector, señalaron que no se referirán al tema por el momento. Vamos a ver si podemos hacer un resumen de esto, ¿no? Un resumen de esto. 1. El señor vivía en una humilde casa de 5.000 metros cuadrados en toda la propiedad y todos los gastos los pagaba el Estado. Y desde allí el señor salió escoltado y aunque sea condenado no va a perder los privilegios de tener escoltas el resto de su vida. Chico, así la vida es un mamey. Así la vida es la piragua de Guillermo Cubillo. Así la vida es un jamón planchado con rodajas de piña, cereza y almíbar. Así la vida es una mantequilla de maní. Así la vida es un yogur con arándano. No, así la vida es una empanada, amigos. Chacho. Pero ¿y esto qué es? Bueno, esto es lo que llama mi ley la casta. Esto es una casta. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con estos casos? Bueno, amigos, lo que pasa en los sistemas corruptos. Tú no te metes con mis privilegios, yo no me meto con los tuyos. ¿Por qué este señor tenía todos estos privilegios? Porque la clase política que le permitió esos privilegios tiene privilegios con los cuales él no se mete. Entonces estamos hablando de que la corrupción no comienza cuando un funcionario se roba un centavo. La corrupción comienza cuando el funcionario que se roba un centavo lo dejan robar, lo protegen, le dan impunidad y el señor se siente en la necesidad de seguir delinquiendo. ¿Por qué? Porque nadie lo protege, nadie lo persiguió. La corrupción generalizada comienza con el silencio de la sociedad. Y tal cual como ocurrió en Venezuela, tal cual como ocurre en Colombia, tal cual como ocurre en México, tal cual como ocurre en toda Hispanoamérica, tal cual como ocurre en España, tal cual como ocurre en cualquier parte del mundo, la clase política de un país es el reflejo de su sociedad. Si esa gente llegó al poder es porque la sociedad lo permitió. Es triste, es lamentable, es chimbo, oye, no es elegante, oye, no, bueno, pero es, amigos, es que quieren que les diga. Esto es de contar y no creer, pero hay más cosas que queremos hablar sobre el asunto, porque hubo una interesante sesión en el Congreso para hablar del tema Ojeda y me parece bastante interesante que lo revisemos, pero evidentemente creo que hay unos temas también de interés que no podemos dejar pasar. Y bueno, la sección que a tantos les ha gustado. Nuestra sección, y así va el mundo, a continuación. Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España, nos patrocina este espacio. Dani Alves, el futbolista del Barcelona Fútbol Club, que fue acusado por violación y condenado, se encuentra los periodos de apelación de la sentencia. Y mientras espera la sentencia definitivamente firme, el señor pidió acogerse al derecho de libertad bajo fianza y se lo otorgaron. Al señor Dani Alves le permiten salir bajo fianza y para salir bajo fianza le piden la bicoca de una fianza de 1 millón de euros, la cual aceptó. Solo me queda preguntar si es lógico que una persona acusada de ser un aberrado sexual, como han acusado a Dani Alves, puede estar en la calle bajo fianza. Y vale la pena preguntarse también si esa libertad bajo fianza no revela
que las acusaciones contra el señor no son del todo firmes. Esto, por supuesto, es un caso que comienza y nunca termina. Pero lo que sí hay que decir es que sea cual sea la condena contra el señor Dani Alves, siempre será una condena más beneficiosa que la que pudo recibir por el mismo delito hace unos años, gracias a la modificación de la ley sobre delitos sexuales, que con el apoyo del Partido Socialista se aprobó en su momento, la famosa ley del sí, solo sí es sí. Así que bueno, denle las gracias, señoras feministas, a una señora que dice ser feminista y que cambió esa ley que terminó beneficiando a delincuentes sexuales. En Irlanda, el primer ministro renunció. Esto es un caso sumamente interesante porque lo que ocurre es una verdadera debacle. El primer ministro irlandés es abiertamente homosexual. Entiéndase que Irlanda es un país mayoritariamente católico, con una presencia en la sociedad muy fuerte de la Iglesia Católica, pero se había convertido en un país de alguna manera abierto hacia algunas cosas y se permitió el matrimonio de personas del mismo sexo. El señor no oculta su sexualidad, es electo primer ministro y llevaba una buena gestión. Pero las distintas fuerzas políticas de su país decidieron meterse en este berenjenal del lenguaje inclusivo, de todas estas cosas de maximizar el tema de llevar al extremo el tema LGBT y todo lo demás, y someten a referendo unas modificaciones con respecto al tema de la familia. ¿Qué hace esa propuesta? Proponía pasar por encima de lo que estaba establecido en la Constitución, basado en preceptos católicos, donde se asumía que una familia es aquella conformada por un hombre y una mujer. Y además de eso, se establecían algunas cosas referentes a el lenguaje inclusivo con respecto a las tareas del hogar. Y entonces no solamente se iba a hablar de amas de casa, sino que se tenía que hablar también de amos de casa o amas y amos de casa. Todas esas tonterías, ¿no? La clase política irlandesa aprobó esa reforma constitucional. Toda la clase política irlandesa estaba de acuerdo. La someten a referendo y la sociedad la rechazó por encima del 75% de votos en contra de la propuesta. ¿Qué termina causando esto? Una debacle, porque si una clase política se puso de acuerdo en venderle a la gente unos temas de identidad de género que la gente no está pidiendo, ocurre esta debacle y al primer ministro no le queda más remedio que agarrar su bandera arcoíris e irse para su casa y retirarse de la política. ¿Por qué? Porque uno puede ser homosexual y esa vaina es problema de uno, pero tú no puedes pretender desde tu cargo imponer una agenda donde tumbas sin el consenso de la sociedad temas que son de gran calado y que deben discutirse muchísimo más. Le pasó al primer ministro de Irlanda. Esperemos que sirva de lección para todos aquellos que intentan imponer temas. No nada más esto, que si el tema ecológico, que si el tema del veganismo y todas las estupideces que se están montando con esta excusa de la Agenda 2030. Adiós, amiguito. Adiós. Pues resulta ser que la noticia que teníamos ayer de una medida que desde la Corte Suprema de los Estados Unidos impedía a Texas aplicar una ley que devolvía y permitía deportar y detener a inmigrantes ilegales, pues resulta ser que ya la Corte Suprema ha dicho, no, sí, échenle pierna. Atención, que se trata de detenciones en caliente. ¿Qué significa eso? Que si una persona viene cruzando la frontera y es detenida por la policía fronteriza, inmediatamente al detenerlo, no ocurre que se lo tienen que llevar para un refugio, para una cárcel migratoria, esperar un proceso. No, sino que, cruzó, venga acá, ras, pum, devuélvete para el otro lado. Speedy González, yapa, yapa, yapa. Eso es lo que va a pasar y lo ha permitido finalmente la Corte Suprema. Por supuesto que tiene otros bemoles adicionales, pero evidentemente la crisis es real, las soluciones son drásticas y todos están empezando a convencerse de que no queda más remedio.
Aquí en Alemania se ha frustrado un atentado que pretendían realizar, y esto es interesante, dos afganos residenciados en territorio alemán con calidad de refugiados. Al parecer se radicalizaron y decidieron leerse todos los manuales online que el Estado Islámico les ofrecía. Y los tipos decidieron que iban a lanzar un atentado para vengarse por la quema simbólica que hicieron de símbolos musulmanes, no en Alemania, sino en Suecia. Es decir, estos terroristas fueron capturados en Alemania, pero lo que querían hacer lo iban a perpetrar en Suecia y fueron detenidos a tiempo. Yo espero y aspiro que estos bichos no vean la luz del sol más nunca y que después que cumplan su pena los devuelvan a Afganistán para que vayan para allá. A ver qué hacen con la vida. Eso es muy sabroso venir a un país que no es el tuyo a estar imponiendo tu desorden y tu chimbería. Malandros. Y así va el mundo. Cortesía de Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, Abogados y Asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, Abogados y Asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, Abogados y Asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Estoy listo para irme a Escocia, porque si hay algo que yo quiero hacer es viajar más. Y yo estoy completa y absolutamente seguro que este año podré ir finalmente a Escocia, porque habrá renunciado el primer ministro de Irlanda, pero en Escocia los hombres siguen usando su falda escocesa sin nadie que los detenga. Así que ¿qué me impide a mí ir a Escocia y ponerme mi falda escocesa y andar roda libre con un whisky escocés en la mano y decir, aquí estoy? Por supuesto que es posible y lo voy a lograr con la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia pero en tu idioma, porque viajar vale la pena, pero que te cuenten la historia en tu idioma vale la pena mucho más. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Nuestra querida amiga Carelis Bustos ha escrito el libro La vida es el mismo infierno para ayudarnos en nuestra misión de leer más este año 2024. Vienen días libres. Hay gente que no puede viajar. La lectura también es una forma de viajar. Y viajar y a la vez leer es viajar dos veces. Ay, que no tengo dinero para viajar para ninguna parte esta vez. Agarra un libro como el de La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos y viajas a través de la bella historia, de la trepidante historia, de la increíble historia que Carelis Bustos desarrolla en su libro La vida es el mismo infierno, que lo encuentras a la venta a nivel mundial en Amazon. Y en el caso particular de los Estados Unidos, tener una póliza de seguros es algo que sí es verdad, no hay una ley que te obligue a tenerla. Oye, pero la lógica te obliga a tener una póliza de seguro que tiene que cumplir con lo que dice tu asesor Gustavo. La mejor póliza de seguro es la que compraste ayer, la segunda mejor la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos para obtener con él la mejor póliza posible, con la mejor cobertura y al mejor precio. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos. Asegúrate bien. ¿Qué lloradera es esa que cargas tú por los impuestos? ¿A que tú te fuiste a los Estados Unidos y pensabas que todo era derechos y no había deberes? No, el sueño americano incluye también el pago de los impuestos. El IRS existe y está allí para cobrarte. Pero no te tienes que poner nervioso ni tienes que andar corriendo por los rincones, porque la gente de AMBS Servicios está allí para ayudarte a mantener en orden tus cuentas, tus finanzas personales, tus finanzas familiares, tus finanzas empresariales, las finanzas del nuevo negocio que quieres montar. Todo eso, Jorge Rojas y tu equipo te ayuda a mantenerlo en orden. No llores por los impuestos. Llama ya a la gente de AMBS Servicios y por supuesto que vas a tener todas tus finanzas en orden, sin lloradera, sin miedo al IRS, sin miedo al éxito. Por supuesto que es posible con la gente de AMBS Servicios. Jorge Rojas y su equipo en todo el territorio de los Estados Unidos, dispuesto a ayudarte
y a evitar que los impuestos sean un sufrimiento para ti. Yo te digo una cosa. Yo a veces me pregunto de qué está hecho el rostro de algunos funcionarios. Y se los digo sinceramente porque a estas alturas todavía yo no comprendo cómo algunos personajes pretenden andar por la vida con esa caretabla cuando son requeridos por sus malas mañas y por sus malas acciones. Se ofenden cuando les muestran las cosas que hacen y se ponen como víctimas de campañas y de maledicencias. Vamos a escuchar lo que se dijo en la interpelación que se le hizo en la Comisión de Política Exterior del Congreso chileno a el bandido del subsecretario Sergio Monsalve, el mismo tipo que fue a darse besos, abrazos, arrumacos con el funcionarios capos del régimen chavista en Caracas y que ahora viene y lo cuenta como si fuera un gesto altruista. Estas intervenciones que vamos a escuchar a continuación no tienen pérdida. Con el artículo 3.5 de este convenio habla de el poder compartir información sobre el listado de prófugos. Para Venezuela, el teniente Ojeda era un prófugo. ¿Es parte de destinatarios de esa información personas que pudieran estar en esta posición en Chile? El Chile el día de mañana, porque este convenio no estaba vigente, ¿se va a negar diciendo que en el caso nuestro la legislación en materia de refugio se superpone a este convenio? ¿Venezuela va a estar disponible a perseverar en este convenio en esas circunstancias? Después, cuando el artículo 5 en su inciso segundo dice que esto tendrá carácter confidencial. ¿Confidencial respecto de quién? Confidencial respecto al público en general, confidencial respecto a autoridades como nosotros, confidencial respecto de los mismos miembros del Ministerio del Interior. ¿A dónde se extiende esa confidencialidad? Especialmente pensando, vuelvo al caso del teniente Ojeda, de que estamos hablando de información sensible que podría afectar garantías de personas concretas. Y finalmente interpreto de la alusión que hace el subsecretario cuando dice que la total tramitación del convenio requiere la firma de la ministra, cosa que se consolidó en sus palabras el 27 de febrero. Llegaríamos a la conclusión, y también es importante sentarlo como conclusión, que el 21 de febrero, que es cuando se suscita el secuestro, este convenio no se encontraba vigente porque no se había tramitado totalmente. Ahora, llama la atención que si había tanta premura para llevar adelante las expulsiones y las otras cosas que ha dicho el subsecretario, que todavía pareciera ser que no está consolidado del todo porque no tenemos, en sus mismas palabras lo ha dicho, la contraparte en la policía encargada de ejecutarlo. Entonces, si había tanta urgencia por suscribirlo, ¿en qué minuto se acabó esa urgencia o por qué no han cumplido cabalmente la obligación? Yo personalmente creo, para mí no deja de ser, y con esto voy terminando, presidente, dramático que en la comunidad internacional latinoamericana toleremos que haya una dictadura que básicamente se permita decir con total libertad que hay personas que van a salir de su territorio y después no las va a recibir, sabiendo perfectamente que muchas de esas personas además son personas que han cometido delitos. Pero aquí pareciera ser que toda la comunidad internacional observa impávida cómo una dictadura se permite no cumplir tratados internacionales y casi que le pedimos permiso para que cumpla mínimas obligaciones. Este parlamentario, bastante joven, no vi en el video su nombre, seguramente algunos de los chilenos o conocedores de la materia me lo verán en el chat en vivo. Recuerden que estamos en vivo en el momento en que este programa lo estamos haciendo, son las 5:53 de la tarde a este lado del Atlántico, 12:53 del mediodía en Venezuela. Recuerden que tratamos de estar en vivo normalmente a estas horas, alrededor del mediodía, y que este programa se repone a las 8 de la noche hora de Venezuela en 2 segmentos divididos para quienes quieren vernos también en diferido. Me parece interesantísimo lo que dice, pero se le escapó algo al señor diputado. El subsecretario Monsalve, cuando fue interpelado en el Senado, fíjate que el tipo aquí dice que no, que ese convenio no estaba en vigencia cuando fue secuestrado el teniente Ojeda. Eso es lo que dice aquí, pero en el Senado dijo que ese convenio lo que hacía era formalizar algo que ya se estaba haciendo informalmente. Entonces, ¿cómo quedamos aquí? Es que el tipo es un bandido, el tipo es un mentiroso profesional. El tipo algo está ocultando y todos sabemos qué es lo que oculta. Su complicidad con el régimen chavista.
Eso está perfectamente claro. Mira cómo intenta defenderse, siempre como todos los comunistas. Todos los comunistas, dándole la vuelta al argumento y atacando al emisor de la pregunta. Miren esto. Diputado Chalper, a través suyo, presidente, hace mención varias veces al secuestro del teniente venezolano Ojeda, que lamentablemente, como ustedes saben, fue encontrado asesinado. Quiero partir despejando eso, porque esa alusión reiterativa busca crear un vínculo falso. Y quiero volver a reiterar este punto porque me parece extraordinariamente relevante, porque se deja entrever la posibilidad de que una autoridad política del gobierno chileno hubiese entregado información respecto a un ciudadano que estaba protegido por la ley de refugio. Disculpe, pero sí. Yo no voy a permitir que el subsecretario sugiera que yo he hecho una afirmación. Yo he hecho solamente preguntas en mi exposición. Gracias, presidente. Presidente. Él está generando una duda. Subsecretario. Él está generando una duda respecto. Sí, por eso está generando una duda. Por favor, diputado Lavé, no tiene la palabra. Una duda no fundada, y por eso es que la estoy colocando en la mesa. Sí, porque está colocando una duda respecto a que una autoridad política chilena hubiese entregado información de una persona a la cual este gobierno le entregó la calidad de refugiado. Y así como a través suyo, presidente, el diputado Chalper se molesta, yo también molesto. Pues se está generando una duda que me parece que constituye un delito si eso hubiese ocurrido. Un delito. Y un delito grave. Entonces creo que hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Finalmente todo. El tipo inclusive amenaza. Ten cuidado con lo que dices. Y se está generando una duda. No. El diputado no ha generado una duda con su pregunta. Es que la duda está en el aire desde el mismo momento en que el teniente Ojeda es secuestrado de su hogar por unos tipos que tenían chalecos de la PDI. Y la duda con respecto a que la PDI o alguna institución chilena dirigida por usted, señor Monsalve, pudo dar información del teniente Ojeda al régimen chavista, no surge porque un diputado lo insinúe. Surge por dos cosas. Número uno, porque usted, junto al director de la PDI, se fue a Caracas a firmar un convenio con unos esbirros de la dictadura chavista. Y número dos, porque así como usted dice que es una insinuación terrible que una cabeza de una institución chilena pueda darle información, eso constituiría un crimen. Sí, amigo, constituye un crimen. Y los dos últimos directores de la PDI están siendo juzgados y uno de ellos está preso por haber hecho eso que usted dice que sería inconcebible. Inconcebible no es, viendo lo visto y viendo lo que ha ocurrido en un tribunal el día de ayer, es completamente lógico pensarlo. Estamos en todo el derecho de sospechar que si fueron capaces de darle información al abogado de unos delincuentes para salvarlos en su juicio, ¿qué les costaba por las mismas transacciones darle información sobre un perseguido político a sus amigos chavistas con los cuales ustedes se dieron abrazos y arrumacos en Caracas hace pocas semanas? Oye, no seas tan caretabla, chicos. No seas tan falto de respeto. No seas tan cínico, Monsalve. Monsalve, no te monsalvas, ¿oíste? Monsalvero hay que llamarte ahora. Ahora cuando vayamos a hablar de un embustero, hay que decir, ese es un monsalvero. Hay que poner el apellido de Sergio Monsalve. Hay que ponerlo en el diccionario como sinónimo de embustero. Hay un Monsalve, un monsalvero, un Sergio Monsalve, pues, para que no se molesten el resto de los Monsalves que tampoco tienen la culpa. Pero hubo parlamentarios que siguieron latigueando al tipo, porque evidentemente la falta de respeto del hombre era magistral, miren. Sabemos que cuando interpelamos a un ministro o un subsecretario en una comisión como esta o en el mismo hemiciclo, el ministro y el subsecretario responderán lo que ellos quieren responder y omitirán lo que ellos quieren omitir. Ahora yo tengo una pregunta al subsecretario, por si usted me dio presidente. ¿Es Venezuela una dictadura o no es una dictadura? Porque a lo mejor el subsecretario entiende que no es una dictadura y normaliza un convenio con características que pueden pasar por... Diputado Lavé, esta presidente, es una clase, si usted va a dirigir, no es un está curso, bien. no es un... Pero me gustaría saber pero solo uno eso. Puede acotar las preguntas, Pero es que todo parte, señor presidente, todo parte por saber si este gobierno, subsecretario, los ministros, etcétera, entienden a Venezuela como una dictadura, porque si no la entienden como una dictadura, se acaba la conversación y el subsecretario hizo lo correcto, porque para mí y para miles de chilenos, Venezuela es una dictadura, por ende, ir a firmar un convenio con una dictadura yo creo que pasa en pocas partes del mundo. Esa es la primera pregunta que me gustaría en respuesta rápida y simple, sí, no. Tal vez, lo estoy viendo.
Muchas gracias, presidente. Afortunadamente no soy canciller, no llevo las relaciones exteriores del país y tampoco me voy a pronunciar respecto a la pregunta que se me hace. Sí puedo decir lo siguiente, ya que estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que es información pública conocida particularmente por esta comisión que tenemos. El que calla otorga. Le dijo el señor parlamentario, le hizo una pregunta básica. ¿Usted considera que el régimen chavista, que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, sí o no? Y justifica su pregunta diciendo, porque si ustedes consideran que no es una dictadura, entonces aquí no hay más nada de qué hablar. Porque si en su valoración en Venezuela no hay una dictadura, usted dentro de esa valoración habrá hecho lo correcto. Como no es una dictadura, yo voy y firmo un convenio con ellos. Pero si el gobierno dice, el gobierno de Boric dice que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura, ¿qué hacía usted firmando un convenio con esa dictadura? Y el tipo, ¿qué dice? Bueno, es que aquí, como es público y conocido, tú sabes que el Colo-Colo de Chile y el Festival de Viña del Mar y las empanadas y la cuica. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que Monsalve se ha ganado el premio del cara de tabla del año 2024. Ya se acabó el certamen. Ya se acabó el certamen. Se lo llevó. Se lo llevó. Sería Monsalve, mira. Algarrobo en esa cara tiene el tipo. Es una cosa impresionante lo que es capaz de uno ver aquí. Y yo te digo sinceramente, yo sinceramente tengo una alta valoración, lo he dicho más de una vez, yo tengo una alta valoración del desarrollo sociopolítico chileno. Porque históricamente Chile ha tenido un desarrollo de sus dinámicas internas que lo ponen a la vanguardia de un continente que cuando nos andábamos matando en guerras civiles en Venezuela, en Colombia, en México, en Chile, estaban pacíficamente arrancando su país. Que cuando les tocó guerra, fueron guerras internacionales y terminaron con más territorio por aquí para allá poniendo a la gente en su sitio. Que el desarrollo de sus instituciones estaba muy por encima de los de sus vecinos. Vamos a comparar la historia chilena con la historia de otros países y bueno, y ahí tú ves todo lo que puede haber. Pero, a ver, ¿quiénes son estos tipos, pana? Que andan pisoteando una historia institucional chilena que era ejemplo para el continente y que son capaces de ir a amenazar. Porque es que el tono fue amenazante. Así yo lo interpreté. Hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen. Es decir, como cuidado con lo que dice. Lo que le faltó fue señalarlo como un mafioso. Porque se comportan como unos mafiosos. Estos tipos se comportan como unos mafiosos. La fase superior de la izquierda es el crimen. ¿Aquí de qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de que se han cometido una serie de crímenes contra chilenos y contra extranjeros desde la PDI y al señor Sergio Monsalve no se le puede preguntar si después de haber firmado un convenio de cooperación con un régimen que perseguía al teniente Ojeda, esa institución corrompida dirigida por un tipo que terminó preso pudo o no haberle ofrecido información a los esbirros que perseguían al teniente Ojeda y que al final lo secuestraron y lo mataron. Que por cierto, el señor Monsalve cuando habla dice, el teniente que lamentablemente apareció asesinado. No, amigo mío. Primero lo secuestraron unos tipos con chalecos de la PDI. La PDI mal investigó el asunto desde el primer momento y 9 días después apareció el cadáver de un hombre al cual usted le dio el estatus de asilado político y usted debió haber, con la PDI, haberlo protegido cuando desde el régimen chavista con el cual usted firmó un convenio de cooperación en materia de inteligencia y policial, lo acusó desde Venezuela en una rueda de prensa dirigida por el fiscal general del chavismo de ser un delincuente al cual iban a buscar capturar. Después de una cosa como esa, ¿cómo puede usted hacerse el loco cuando le hacen una pregunta tan directa? ¿Es o no es una dictadura? No, que tú sabes que como ustedes han escuchado, como puede usted, farsante, fariseo, poco serio,
funcionario de quinta categoría, como todo lo que rodea a este sujeto, a este pobre desajustado de Gabriel Boric, indigno de ser la cabeza de un país del tamaño de la dignidad histórica que ha tenido siempre Chile. Vergüenza le debería dar a Boric andar diciendo que es presidente de un país tan digno, teniendo la calidad de indignos a su alrededor. Es que no tienen ni vergüenza. Hablando de gente sin vergüenza, hablando de barbaridades. En el próximo segmento vamos a hablar de la noticia que saltó ayer, por cierto, difundida por periodistas afines a María Corina Machado, informándonos de que doña María Corina Machado Parizca, primera de su nombre, última de su estirpe y brillo luminoso de su linaje, se había reunido con el reo de bastardía política llamado Manuel Rosales, y que se habían sentado a conversar sobre, entre otros temas, la sustitución de María Corina Machado como candidata ante la inhabilitación que pesa sobre ella impuesta por el régimen chavista. Por supuesto que esto ha generado una polémica que yo no te puedo ni contar. Y lágrimas de rabia hay por allí. Yo quiero en el siguiente segmento, en nuestra sección, que hable mi gente, que nos digan si ustedes están dispuestos a seguirle creyendo a María Corina Machado como una mujer distinta si se reúne con este señor como Manuel Rosales. Y si Manuel Rosales sustituye a María Corina, ¿será que sigue siendo distinta y las cosas siguen siendo bonitas? ¡Ah! Cuidado, que en el próximo segmento, mira, aquí está la marimba. Porque dicen, ¿dónde está la marimba, Daniel? ¿Dónde está la marimba? Aquí está, vale, aquí está la marimba. No te pongas nerviosa, Tonari, aquí está, mira. En el próximo segmento, que hable mi gente. ¿Es distinta o no es distinta? Es Noelia, una chica que es igual pero distinta a las demás, que no sé de dónde viene y no sé a dónde va. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy miércoles 20 de marzo del 2023, Fuera de Orden número 807. Vámonos para allá. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.